Vamos a saludar para empezar a nuestro especialista, porque si empiezo yo a enrollarme se habrá acabado la media hora y no habremos entrado en materia. El doctor Andrés Martínez Jover es médico estomatólogo con clínicas dentales en Menorca y en Mallorca, en concreto en la céntrica calle de Santiago Rusiñol de Palma. Es experto en tratamientos mínimamente invasivos de odontología estética, implantes y ortodoncia. Ha compaginado desde hace años las labores asistenciales y clínicas con la docencia como profesor asociado de las universidades de Barcelona y de la Universidad de les Illes Balears, siendo en la actualidad además académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares y académico de la Pierre Fauchard Academy. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo estáis? Siempre que voy a decir Pierre Fauchard quiero decir Academia Pierre Fauchard, pero es que va después la Academy. No, me he interrumpido primero porque me estaban rodeando con una persiana, pero hay un tema que yo creo que para hablar hoy de este tema nos podría introducir, porque efectivamente la ortodoncia... mucha gente se sospecha que solo es una cuestión estética. Y aunque tiene una función estética, es una cuestión de salud. Efectivamente. La ortodoncia tiene varias facetas. En la odontología actual, el componente estético va añadido detrás de cualquier cosa que hagamos. Por ejemplo, en la odontología conservadora, que es hacer un empaste, pues ya no hacemos empastes de plata, ya hacemos empastes adhesivos, estéticos, que además no son blancos, es que son del color del diente exactamente que tiene el paciente. Entonces van a hacer un empaste a un niño pequeño que a un adulto de 60 años. Pues con la ortodoncia ocurre igual. La ortodoncia es un tratamiento que sirve para poner los dientes correctamente, y los dientes correctamente son dientes que se van a limpiar mejor, que van a trabajar mejor, que va a hacer una mejor fonética y que por tanto va a ser más difícil que cojan algún tipo de patologías como son las caries por quedar comida enganchada o las encías que no se pueden limpiar bien porque están acabalgadas. Por tanto, la ortodoncia va a significar una mejoría en cuanto al pronóstico de esa boca de modo importante. Hoy hemos venido a hablar de eso que se llama la ortodoncia invisible, y es que durante años los adolescentes han tenido que soportar las bromas por llevar aparatos metálicos en la boca, pero ahora disponemos de tratamientos que se califican de invisibles. ¿Qué es esa nueva odontología invisible, doctor? La ortodoncia es una especialidad muy bien conocida, es la primera que hubo dentro de las terapias dentales. Y, como comentábamos, la ortodoncia ha sido en algunos casos un pequeño calvario para los chicos adolescentes, porque significaba de repente tener granos en la cara y brackets en la boca. Yo me ensañaba, tengo que ir caminando de rodillas a algún monasterio porque yo me ensañaba en el colegio. Eso era así. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la actualidad disponemos para hacer tratamientos de ortodoncia con técnicas más cosméticas, o sea, más discretas. Sobre todo es el momento en que se empezó a hacer ortodoncia a pacientes adultos y que tenía otros requerimientos. Yo me acuerdo perfectamente, yo soy médico dentista desde hace más de 25 años, pues hace unos 15 años, aproximadamente, haciendo algunos cursos de formación, me encontraba con algún compañero ortodoncista y que se me quejaba de lo exigentes que eran los pacientes adultos. Porque es que antes los ortodoncistas solo veían a niños y adolescentes. Un paciente adulto era muy raro verlo en la consulta de un ortodoncista. En la actualidad, algunas consultas dentales tenemos la mitad de los pacientes de ortodoncia son pacientes adultos y son muy exigentes con los implantes, con las carillas o con el cosa que les haces. Y esa exigencia es la que ha hecho desarrollar mucho la tecnología invisible para la ortodoncia. Invisible quiere decir que no se vea que llevas aparatos. Y en este sentido, la posibilidad que tenemos de tratar a los pacientes y mejorar su posición dental sin que sea percibida es muy, muy importante y muy distinta a lo que había hace unos años. ¿Qué tipo de tecnología se utiliza para fabricar estos aparatos, doctor? Pues la ortodoncia invisible, en la actualidad, está basada en dispositivos removibles transparentes. Es decir, vemos un vaso de plástico, pues plástico de uso médico, de grosores específicos, es lo que se pone sobre los dientes y se cambia aproximadamente, según qué sistemas, entre cada 15 días o cada 4 semanas para que esos plásticos vayan realizando el movimiento dental. Por tanto, hace falta una tecnología que se los ajusta. Digamos. Exactamente. Una tecnología que los fabrique de un modo muy preciso. Esa tecnología, gracias a la informática y a los sistemas 3D, hemos conseguido que sea posible tomar el registro de la boca del paciente, ya sea con moldes como siempre o con una cámara especial. Esto es muy interesante. Con impresiones digitales. O sea, ustedes ven la cara por dentro. O sea, es la boca por dentro con una cámara, como si fuera un bolígrafo, que lo metemos dentro de la boca del paciente. Entonces, todo el mundo conoce los endoscopios para ver la boca del paciente en una cámara de televisión, pero estos sistemas de registro de impresiones lo trasladan a un ordenador y hace una impresión en 3 dimensiones. Esa impresión en 3 dimensiones, con nuestros laboratorios, la podemos simular y analizar y estudiar el tipo de tratamiento de ortodoncia que va a necesitar.
un sistema específico de impresoras en 3D genera los modelos que van a hacer falta y nuestro laboratorio fabrica una funda de plástico para cómo debería estar la boca cada 15 días. Ajá. El tratamiento, por tanto, consiste en ir cambiando esas fundas bajo prescripción facultativa y control nuestro, de manera que los dientes se vayan desplazando a ese movimiento que ha generado el estudio en 3 dimensiones. ¿Qué lo hace invisible? Pues que, por ejemplo, yo ahora podría estar hablando contigo con unas pequeñas fundas de plástico en los dientes y no se nota, no se ve. Y puedo hablar, puedo beber agua, pero no puedo comer. Pero, por ejemplo, si yo esta tarde tuviera que dar una conferencia muy importante, como en ocasiones sucede, y no quiero estar pendiente de mis retenedores, me los puedo retirar de la boca, voy a dar mi conferencia o mi cena posterior que pueda haber, y una vez que ha acabado todo ello, me limpio los dientes y me voy a poner mis fundas. Por tanto, es una ortodoncia que se puede realmente desaparecer de la boca cuando nos hace falta, y al mismo tiempo conseguimos que sea muy precisa gracias a la tecnología de 3 dimensiones y de informática que utilizamos para diseñarla. Por tanto, ya no es utilizar un alarco y un alambre de unión a los brackets, sino que es un pulpo transparente que metemos en la boca y que está diseñado para mover nuestros dientes y que lo va colocando correctamente en su posición. Esta tecnología 3D es una gran innovación y yo estoy convencido, vamos, me está apasionando mucho este tema, porque ustedes ven cómo es la boca, programan cómo debería ser. Esto se debe utilizar en más ámbitos de la medicina y eso puede suponer muchas ventajas, ¿no? Efectivamente, la tecnología 3D nos permite poder estudiar un caso clínico de un paciente antes de meternos dentro de él. Esto tiene mucha importancia, por ejemplo, en los tejidos duros. En neurocirugía o en traumatología, el poder evaluar un hueso, sus fracturas o su cáncer o su lesión, lo hace muy interesante porque antes de ir a trabajar sobre ese cuerpo, puedes haber incluso preparado las estructuras metálicas que vas a tener que utilizar para ello. A mí me impresionó bastante hace aproximadamente 4 años, en la que a partir de un TAC, una radiología TAC de un paciente, uno de nuestros laboratorios nos pudo hacer una reconstrucción de estilografía 3D con una impresora de ese TAC en un bloque de plástico, y a mí me impresionaba que yo podía coger mi guía quirúrgica o mis trabajos, lo probaba en este 3D y encajaba perfectamente, pude planificar lo que tenía que hacer y después, una vez esterilizado todo ello, cuando fui a operar al paciente, estaba todo en su sitio. Es decir, que de una radiografía podemos convertir, gracias a la informática, un molde en 3 dimensiones con el cual podemos trabajar, y el día que yo voy a operar acortamos mucho los tiempos de trabajo y la seguridad porque vamos ya a tiro hecho. Por lo tanto, el trabajo en 3D para todo lo que son traumatología y en nuestro caso el tema dental es una barrera que hemos perdido y se abre un campo ante nosotros impresionante. Yo tengo la seguridad que los bioingenieros, que son los médicos que están haciendo bioingeniería, en vez de tratar pacientes, tratan ese tipo de actuaciones, en los próximos años nos van a dar grandes satisfacciones para muchos campos de la medicina. Claro, porque antes primero era la imagen, luego fue una imagen mejor, luego fue una imagen en 3 dimensiones, pero no dejaba de ser una imagen, pero a ustedes lo tienen en las manos, ¿no? Efectivamente. Lo que nos hace la simulación en 3 dimensiones del ordenador, si es necesario, las impresoras de 3D nos lo convierten en algo físico con total precisión, que podemos cortar, seccionar. Es decir, ya no es simular que pongo un implante en determinado sitio, sino que realmente lo podemos poner con una réplica y observar incluso hasta la densidad que tiene ese hueso, porque la trabécula que contiene la puede imitar la impresora. Uh-huh. O sea, pues, es que todo este campo de las impresoras en 3D está revolucionando la ingeniería, la medicina, incluso la logística armamentaria, ¿no? Pero lo que nos interesa, que es la odontología, la está volviendo al revés, ¿no? Efectivamente. Nosotros, en 2 campos, que es la ortodoncia y la implantología y prótesis, vemos que tenemos ahora unas herramientas que además permiten algo muy bueno, que es la comunicación entre el laboratorio de prótesis y el dentista con mucha más facilidad. Mira, yo tuve la oportunidad, cuando era profesor en la Universidad de Barcelona, de trabajar mucho el sistema CEREC, que es un sistema de trabajo de creación de piezas de porcelana en una unidad CAD/CAM en la propia clínica dental. Y yo tuve la oportunidad de asesorar a esta empresa, que era de Siemens, para que fuera posible el transmitir la información
vía telefónica de lo que obteníamos en la consulta a los laboratorios de un modo inmediato, en tiempo real. Eso era una cosa muy artesanal, pero que funcionaba. En la actualidad, con todo lo que tenemos en nuestras manos, es que en tiempo real estamos viendo... Yo, por ejemplo, cuando mi laboratorio de Palma tiene que hacerme alguna cosa, la simula por un ordenador y me manda la prueba virtual a través de un correo electrónico para que yo la pueda chequear y dar el visto bueno sin necesidad que pase por la boca del paciente. Entonces, esto significa que el paciente tiene menos visitas, tiene menos mareos, menos necesidad de cambiar provisionales, porque todo eso está chequeado de un modo milimésimo, micrométrico con el sistema informático. ¿Cómo es exactamente el tratamiento con alineadores invisibles, doctor Martínez Jover? Los alineadores invisibles son dispositivos removibles de la boca del paciente y que debe utilizar el paciente durante en torno a 20 horas diarias. Esto quiere decir que hay que dormir con el puesto, que hay que ir a trabajar con el puesto, que hay que ir a hablar con el puesto y solamente hay que retirarlo para comer. Ya estamos haciendo ver que este tipo de dispositivo se puede usar con seguridad en pacientes adultos que asumen muy bien lo que tienen que hacer y en adolescentes responsables. Es decir, algunos chicos que no quieren ponerse ortodoncia, sería misión imposible ponerles una cosa estas porque no la van a usar. Si cuando salen de casa esto acaba en la mochila del colegio y no se la ponen, no conseguimos nada. Es que desayunar, mamá. Exactamente. Lo que ocurre es que hemos ido descubriendo que los adolescentes que les motivas adecuadamente y les dices que se van a evitar esa chatarra, que significa que les tomen a veces el pelo o un comentario, y que con los alineadores invisibles vamos a poder corregir su caso, pues muchos lo aceptan de agrado. En la actualidad la ortodoncia invisible ya no es tan costosa como era hace 4 o 5 años. Antes dependíamos de un único fabricante que estaba en Estados Unidos y el fabricarlo allí, traerlo, pasar por aduanas, etcétera, era una cosa que lo encarecía mucho, pero en la actualidad hay fabricantes de alineadores invisibles en España, en Alemania, y por tanto es una cosa que es mucho más accesible al público general. Como comentaba antes, en nuestra consulta más de la mitad de los pacientes llevan ortodoncia invisible en este momento y no es más costosa que la ortodoncia con brackets para ellos. Por tanto, tiene muchas ventajas cuando está indicada. Como todos los tratamientos de medicina, no todo es posible para cualquier paciente, pero en muchos de ellos significa una ortodoncia mucho más sencilla, no visible, y que, por ejemplo, uno sabe que tiene una actividad profesional que en momentos determinados genera un contacto personal muy importante con un cliente o alguna cosa y quiere retirar estos aparatos, pues lo puede hacer. Exactamente. ¿Qué sensaciones tiene el paciente? ¿Es más doloroso o molesto que los brackets fijos? Pues lo que nos transmiten los pacientes es que no es así. Hay que tener en cuenta que los brackets fijos generan un movimiento permanente. Es decir, los brackets que están pegados a los dientes, les ponemos un arco de níquel, titanio, de acero y hace una fuerza constante para desplazar los dientes. Pero en cambio la ortodoncia invisible, como está preparada con una secuencia, en cuanto el diente se ha movido a lo que es preparado para esos 15 días, el aparato lo que hace es mantener esa posición, ya no lo desplaza más. Entonces lo que hemos visto es que al empezar el tratamiento es igual de molesto que la fija, pero cuando ya está en marcha el tratamiento, la ortodoncia con alineadores invisibles es un 50% o 60% más cómoda que la de la ortodoncia fija. Y la duración ya lo he hablado un poquito antes. Bueno, yo diría que estamos viendo que la ortodoncia invisible, si está bien seleccionado el caso, incluso es más corta que la fija, por el hecho de que hace un control en 3 dimensiones del diente. Es decir, el bracket es un dispositivo pegado sobre el diente manualmente, o sea, hay un componente de precisión de la persona que pega el bracket al diente, y que después con los alambres lo vamos moviendo, pero la 3D resulta que eso lo ha hecho un ordenador de una precisión muy alta y por tanto ese error de cementado del bracket o de calibrado a lo mejor que se estaba produciendo con el alineador invisible no se produce. Entonces nosotros estamos observando que en algunos casos la sorpresa agradable es que la ortodoncia invisible es incluso más rápida, pero también quiero hacer la precisión que hay casos complejos y difíciles que con la ortodoncia invisible no se pueden realizar y que es necesario utilizar la ortodoncia convencional. Eso le quiero preguntar, ¿qué se hace en los casos más complejos? Pues es siempre muy importante acudir a profesionales preparados que sean capaces de analizar
bajo la perspectiva de sus conocimientos técnicos y la experiencia, cuál es el tratamiento más adecuado para ese paciente. En algunas ocasiones podemos ofrecer alternativas, pero en otras simplemente va a ser necesaria la actuación de un especialista en ortodoncia para que utilice las tecnologías clásicas y convencionales, que son las aparatologías fijas en los casos de los pacientes que está indicado así. O sea que uno tiene que ir al médico, al odontólogo, con su problema y dejar que se lo resuelva. No pedir la resolución por su parte, ¿no? Como todo, mira, yo ayer mismo atendía a un paciente y yo era su tercer o cuarto dentista. Y para su problema, pues me venía comentándome que un profesional le había recomendado carillas de porcelana, que había estado en otro profesional dental y le había recomendado ortodoncia invisible. Y me venía a ver a mí en tercera situación para ver qué yo le recomendaba. Para desempatar, a lo mejor. Y que en este caso, como yo soy un profesional que utilizo las dos técnicas, tanto la ortodoncia como las composites, pues le pude ofrecer una fórmula mixta, que fue acortar su tratamiento de ortodoncia y mejorarlo con tratamiento estético. Esto hay que decir que los pacientes deben saber que no hay una única manera de tratar su problema, y que la solución para su patología está relacionada con las necesidades que ellos manifiesten al profesional que les va a atender, es decir, los criterios que como paciente uno tiene, y que por tanto el profesional, basado en su experiencia y en los resultados que tiene con las técnicas, puede recomendar cómo actuar. Esto ocurre también en cualquier cirugía. Lo que pasa es que nosotros, como nos han operado el estómago, no lo vemos, solo vemos la cicatriz de fuera, ¿no? Pero los profesionales médicos tenemos, sobre todo cuando tenemos cierta experiencia, una curva de aprendizaje y sabemos en nuestras manos con qué obtenemos mejores resultados, y si sabemos interpretar bien las necesidades del paciente y le escuchamos, que es lo que nos gusta hacer mucho, tener un tiempo de hablar con el paciente, podemos, entonces, de las opciones que hay y de la manera que sabemos hacerlas nosotros, ¿cuál le podemos ofrecer? Este fenómeno a mí me llama muchísimo la atención, es decir, el hecho del paciente que pasea por varias consultas, pero he aprendido a respetarlo, en el sentido de que observo de que el paciente ya no nos deja mandar a los médicos, quiere mandar sobre su cuerpo, y por tanto yo a veces me enorgullezco, le digo, mira, me alegro que me haya puesto usted en su ronda de consultores, porque realmente quiere decir que entonces mi criterio usted le da valor y por tanto yo tengo la oportunidad de, con toda honestidad, de explicarle lo que se puede hacer. Antes un paciente que venía desde segunda opinión ni te lo decía, venía a probar. Hoy en día te dice claramente, venga, es que vengo... Y la verdad es que son consultas que cada vez me agradan más, porque son pacientes que vienen informados, nuestros compañeros dentales profesionales, pues cada uno intenta dar su versión profesional al tema, y por tanto, cuanto más información tiene el paciente, más seguro se encuentra a la hora de tomar su decisión. Por cierto, si hay que poner una férula, ¿pero qué pasa si se pierde una otra? Bueno, por fortuna le digo a mis pacientes que no se hago bien. Porque antes, cuando se perdía un aparato de ortodoncia o lo chafaban en el cole, venían las mamás desesperadas porque suponían que el nuevo aparato iba a costar otra vez un esfuerzo, ¿no? Los alineadores invisibles, como se hace uno para cada 15 días, siempre les digo a mi paciente, digo, mira, no puedes ir sin ningún aparato. Es decir, si el que tienes que utilizar en ese momento lo has roto o lo has perdido, porque muy habitual es envolver una servilleta y sin darse cuenta pues lo dejas en cualquier lado, digo, pues sacas el siguiente que tienes preparado y te lo pones, porque siempre el paciente tiene uno por delante y otro por detrás del que le hemos hecho. De esta manera el paciente siempre lleva un aparato, aunque no sea justo el que le toca, y le transmitimos que no se preocupen, que no es como, o sea, realmente lo costoso de la técnica no es la férula, sino es el software informático que lo ha hecho. Y que ese plástico pues se puede repetir o conseguir otro. Y dado que hay que quitárselo para comer, ¿no se han inventado unos estuches? Sí, los hay, pero es que desgraciadamente, mira, yo tuve una experiencia muy graciosa en el aeropuerto de Barcelona hace un par de meses, que estaba con mi esposa antes de desplazarme, y en nuestra mesa de al lado me fijé que había un ejecutivo de unos 40 años que antes de tomar el desayuno pues se quitaba sus alineadores invisibles. Y me comenté, mira, para mí, este lleva invisible. No presté más atención y a los 10 o 15 minutos volvió esta persona, yo no me di cuenta de que se iba, desesperado porque buscando al camarero que se ve que había dejado los alineadores en cualquier lado. Oye, pues un ejecutivo en pleno aeropuerto pues no usa la caja. Pues esto lo hace mucha gente, por desgracia.
las servilletas que son de usar y tirar, son higiénicas también, pero sin querer acaban muchas veces en la basura. Pues le digo a mis pacientes, yo les doy hasta 2 y 3 cajas de diferentes colores. Digo, mira, una para el gimnasio, otra para ir a trabajar y otra en casa, pero llévate cajas, déjalas allí donde vayas a usarlas, en tu taquilla, donde sea, porque si no después las vas a perder. Y dígame una cosa, para la higiene y las caries, ¿cómo van los alineadores? Pues muy bien. A diferencia de los brackets, que están pegados a los dientes durante 18 o 20 meses, como tú el alineador te lo retiras, te lo retiras de la boca y no llevas nada, la posibilidad de limpieza y de usar la pasta dental y el enjuague es muy cómoda. O sea que la higiene dental con alineadores es mejor que cuando llevas brackets. ¿Hay otros sistemas para adultos que no se ven pero son fijos? Sí. Hay que tener en cuenta que en algunos casos complejos que por alguna razón profesional desean que no se les vea que llevan ortodoncia y que se le vean los aparatos, se puede utilizar lo que se llama la ortodoncia lingual. La ortodoncia lingual ha tenido distintas etapas en su evolución. Nos lo tiene que explicar, ¿eh? Me acaba de sorprender con esto. La ortodoncia lingual quiere decir que los brackets, esos dispositivos de metal o de porcelana que se pegan sobre los dientes, en lo que llamamos ortodoncia lingual, se puede pegar por la parte interior de los dientes. Esto técnicamente es bastante difícil. Tardó en desarrollarse, perdón, porque los brackets, o sea, la superficie dental, todos más o menos la tenemos igual. La parte exterior es lisa y plana. Pero la superficie interior, muchas personas la tienen muy distinta. Y entonces, allí pegar un bracket no es sencillo. En la actualidad hay fabricantes que con un molde de tu boca te fabrican a medida el bracket para cada diente interior, de manera que eso va pegado por dentro de la boca y con unos alambres que se van cambiando, igual que los que hay por fuera, pues por dentro, tú puedes conseguir poner los dientes bastante bien. El inconveniente que tiene es que la ortodoncia lingual es a veces mucho, pero mucho más incómoda que la exterior para la lengua y la fonética. Y también para que se engancha la lengua y se engancha mucho más la comida, porque es por la parte interior. Pero hay personas que esto les compensa por el hecho de que ahí sí que en ningún momento va a ser posible detectar que llevas aparatos. Hombre, si me damos dentro de la boca, sí. Pero es para casos difíciles o complejos y que la ortodoncia invisible no lo puede solucionar, funciona muy bien. Yo diría que la ortodoncia lingual en este momento ha perdido parte de su indicación desde que tenemos alineadores invisibles para casos de complejidad media o baja y sigue siendo una buena solución para casos muy complejos. La ortodoncia lingual siempre debe ser una cosa que deben hacer especialistas en ortodoncia porque es una técnica bastante difícil. Ha mencionado usted un tema de pasada que estoy seguro que estará interesado en recalcar porque a mí me parece muy interesante, sobre todo para personas que no comen en su casa, ¿no? que son muchas. Y es que cuando el paciente se quita la férula y come, luego se lava los dientes. Efectivamente. Es decir, porque tenemos que tener en cuenta que si queda un resto de comida, la funda o la plantilla no va a entrar bien en la boca del paciente, aunque es un poquito elástica. Entonces, deben tener en cuenta que a veces alguna persona, si no se va a poder limpiar los dientes, no debe comer según tipo de comidas que se puedan enganchar entre sus dentaduras. También es posible utilizar un recurso que es mascar chicle. Es decir, si tú no puedes limpiarte los dientes después de la comida... Claro, si estás hablando de un avión, un trabajo, una jornada... Exactamente. Entonces, utilizar un chicle que es pegajoso, adhesivo... ¿Cualquier chicle? ¿O bueno, hay chicles sin azúcar y que además llevan en su composición xilitol. Estos chicles, que se venden muchos en farmacia y en parafarmacias, permiten que el paciente tenga una mejoría en el nivel de placa que le queda en la boca, pero es que además también normalizan el pH. Son con capacidad tampón, gracias al xilitol. Y por tanto, la posibilidad que aparezca acidez cariógena y que genere caries con este tipo de chicles se reduce mucho. Esto sirve para tanto pacientes que llevan alineadores como que no los tienen. Es decir, usar chicles para generar un pH correcto en la boca y que no haya acidez, que es lo que provoca la caries, pues no hay ningún problema en ese sentido. Claro, es que yo supongo que mucha gente acostumbra a limpiarse los dientes después de comer, y si lleva el aparato pues con más razón. Pero claro, si uno está en el trabajo, si uno está no sé dónde... Hay gente que lleva su kit de limpieza de dientes, que es una cosa maravillosa, ¿no? Nos pasa con los niños que van al colegio y dicen, ¿y entonces qué hacemos en el lado del bocadillo? Pues que se coma el bocadillo, no vamos a dejarlo sin comer, pero que tome algún chicle unos 5 o 10 minutos antes de ponerse el alineador. No olvidemos que el alineador se cambia uno nuevo cada 15 días y, por tanto, aunque se deforme un poco o se manche un poco o alguna cosa, no es importante, ya que después tenemos un aparato nuevo los 15 días. No es el mismo fenómeno, por ejemplo, que las personas que llevan brackets de porcelana o de zafiro pegados a los dientes y que los van a llevar pegados durante un año o dos.
ahí sí cualquier cosa o tinción o problema que haya se queda en el diente. Pero la férula, que se cambia cada 15 días, pues con una férula nueva ese problema o ese pequeño problema de un día pues no va a tener consecuencias porque lo vas a ir renovando periódicamente. Doctor Martínez Jover, nos queda un minuto, pero yo quiero preguntarle, ¿qué motivos pueden hacer que esté indicado que un adulto se ponga en ortodoncia? Bueno, pues los más variopintos. Hay veces que personas que, por el mismo motivo que deciden hacer su intervención de cirugía estética, pues para estar más guapas, pues deciden hacerse ese tipo de terapia con la ortodoncia estética que nosotros hacemos con líneas invisibles. Pero en la actualidad yo sobre todo he observado que las personas, aparte de sentirse mejor, lo que desean es tener una boca más saludable. Una boca bien alineada y con los dientes que no están montados, se cepilla muchísimo mejor y es más fácil de mantenerla correctamente. Por tanto, yo diría que en la actualidad muchos pacientes, aunque en el fondo hay una preocupación cosmética de tener una buena imagen, el deseo de no tener problemas con la evolución de su encía hace que se opongan a ortodoncia invisible. Yo lo veo, tengo incluso ya abuelas de pacientes míos, de niños que vienen por la consulta acompañando a sus hijos, que cogen a veces información que les damos de este tipo de cosas. Pues yo he hecho ortodoncia invisible a señoras de 65 o 70 años porque tenían un apiñamiento los incisivos desde hacía muchos años y les hacía mucha ilusión poderlo corregir, no se querían poner brackets fijos, como es lógico a esa edad, a lo mejor piensan una abuela ya con brackets que vamos a hacer, pero con la ortodoncia invisible en 6-8 meses les hemos solucionado ese apiñamiento. ¿Sabe dónde he oído yo esto? En personas que cumplen 50 años y que se dan ese regalo. Pues también, efectivamente. Es decir, pues mira, ahora que ya tengo los hijos ya con su etapa acabada y muchas veces muchos acompañantes aprenden mucho viniendo con nosotros. Bueno, nosotros en nuestra consulta dejamos entrar al acompañante. Hay consultas que no lo hacen en su criterio. A nosotros nos pasa al contrario. Ahí tengo hasta un pequeño sofá y butaca preparado para el acompañante. Entonces el acompañante habla mucho con nosotros, hablamos de temas, de cosas de todo tipo y acaban a veces recibiendo información de temas dentales. Y como tú dices, cuando llega el momento, ahora me toca a mí y yo me quiero hacer esto. No como antes, que cuando había que ir al dentista uno tenía que tomar analgésico la noche antes. No, ahora se va con ilusión. Con el Transilium. En los tiempos de mi padre me acordaba que venía un paciente diciendo, me he tomado un Valium, doctor, antes de venir. Y mi padre decía, bueno, mientras no me ronque. Pero era muy frecuente en la sala de espera de mi padre, alguno que daba una cabezadita porque se habían tomado un Valium. Ahora no, ahora vamos sí, para según qué cosas, porque otras duelen. Más tranquilos. Vamos con ilusión. Doctor Martínez Jover, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Gracias por vuestros comentarios.